para opinar. Ya estamos para opinar. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Mega Noticias. Vamos a platicar, vamos a tener el análisis, la opinión de nuestros analistas de esta tarde aquí en Mega Noticias. Saludo con muchísimo gusto a Diego Petersen, a Jonathan Lomelí y a Jorge Rocha, a que como siempre los saludamos y seguramente vamos a tener buenos temas para poder debatir, comentar, escuchar sus opiniones. Se los saludo, Diego. ¿Cómo estás? Te saludo a distancia. Diego, gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Raúl? Jorge, Jonathan. Jorge, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, bienvenido a distancia también. Un saludo a todos. Y Jonathan Lomelí. Y Jonathan, buenas tardes. ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. A ver, alguien que me explique, por favor, ya no le entiendo al Plan Nacional de Vacunación. Nos dicen una cosa un día, luego nos dicen otra, luego el presidente cambia, luego mete a los maestros antes que los adultos mayores, al día siguiente que sí, Pfizer sí nos va a surtir. La verdad es que qué complejo en un tema tan difícil y tan sentido para todos los mexicanos en medio de esta gran tragedia que ha sido la pandemia. Empezamos con Jonathan, si te parece, Jonathan, explícanos. Claro, Raúl, a ver, justamente pensaba en eso antes de comenzar el programa y creo que lo podemos resumir así. Ahorita creo que el plan de vacunación, el común, digamos, en lo que básicamente consiste es en que no hay vacunas. Partiendo de ese principio, me parece que corre en tres pistas, ¿no? Por un lado está la gestión para obtener la vacuna, que eso desde luego depende de las farmacéuticas, de su capacidad de producción y pues de los contratos o los convenios que hayan realizado previamente o no para poder entregar la vacuna. De eso pues no depende puntualmente, no es responsabilidad puntualmente del gobierno federal. La logística de la vacunación, me parece que esa sería el otro punto. Cuando empecemos a aplicar la vacuna, allí es donde vamos a ver si realmente va a haber capacidad para distribuir y poner dobles dosis de distintas farmacéuticas para inmunizar a la población. Y en una tercer pista, de esta segunda de la logística, pues todavía no tenemos vacunas. Hasta que la tengamos allí sabremos del momento de la verdad qué capacidad hay. Pero el tercero me parece, y es el que ha predominado, es lo que yo denomino como la manipulación del discurso para dar la sensación de que el plan de vacunación avanza. Y te pongo dos ejemplos, Raúl. La plataforma que para registrarse, que decían en estos días que ya 1 de cada 4 adultos mayores estaba registrado, pero es una plataforma en donde ni te garantiza la vacuna, ni tampoco te ofrece o te da la certeza de que te vayan a vacunar primero. Es decir, porque no hay vacunas. Y el otro, por ejemplo, es esta idea que a mí me llamó mucho la atención, que plantean inicialmente en el discurso diciendo, se retrasan las vacunas porque México va a ceder algunas para la distribución de los fármacos a los países pobres. Y ojo, es muy probable que las primeras vacunas que recibamos va a ser del programa COVAX para países pobres. Es decir, nos quisimos comportar o nos vendieron la idea de que éramos un país rico, cuando en realidad vamos a ser de los primeros beneficiados como país pobre. En resumen, en enero éramos el cuarto o quinto lugar a nivel mundial en la aplicación de la vacuna. Hoy estamos muy lejos, 20 y tantos, nos rebasó Brasil y lo que ha estado haciendo, me parece, el gobierno federal hasta ahorita es pues tratar de dar la sensación de que esto avanza, pero la realidad es que no hay vacunas y por lo tanto no tenemos plan de vacunación. Raúl, el verdadero reto va a ser cuando verdaderamente empecemos a aplicarla y ojalá que exista o se capitalice la experiencia de otros países en donde ha habido errores, retrasos, influyentismo, equivocaciones, hemos visto en Estados Unidos, en Europa, en otros países. Ojalá que eso se capitalice para no volver a cometer los mismos errores, porque el momento de la verdad apenas viene y pues yo espero que ahora sí ya a partir de la próxima semana empecemos a recibir las siguientes dosis de Pfizer, de AstraZeneca. Fíjate que eso que dices de la experiencia que venían acumulando algunos países, yo pensé que con la pandemia, nosotros tuvimos en México 3 meses de ventaja para haber aprovechado lo que se hacía en la pandemia en otros países, pero a la hora, pues bueno, ya sabemos el tema del desastre que tenemos en este asunto. Pero a ver, Jorge, plan de vacunación sin vacuna, como dice Jonathan, plan de vacunación con una logística que yo la verdad me sentí descansado cuando ya me aceptó el portal de que ya quedé registrado, aunque sigo sin vacuna. Pero, a ver, ¿tú cómo lo ves, Jorge? A ver, para mí el gran problema, digo, me sumo a todo lo que ha dicho Jonathan, que tiene toda la razón y no abundo en eso,
Pero para mí el problema es que el gobierno federal no le gusta sufrir en términos de imagen y comunicación. Y por eso entonces dan estos bandazos erráticos, como que se adelantan a hacer anuncios cuando eso todavía no se ha concretado como política. Y eso tiene que ver con esta necesidad de no verse rebasados, de no asumir errores, de no asumir autocrítica, y eso tiene que ver con esto, con que este gobierno no le gusta sufrir, no le gusta verse mal en términos de comunicación, pero me parece que a la larga lo que está generando es una peor mala imagen y además una sensación de enorme confusión en la ciudadanía, que para mí este es el gran problema, porque a ciencia cierta, hoy por hoy, no sabemos cuándo llegan las vacunas, cuántas vacunas van a llegar y cómo se ajusta el nuevo plan de vacunación, porque de hecho ya lo tienen que reajustar precisamente por el desfase de fechas. Pero en el fondo, para mí es esta necesidad del gobierno de estar comunicando todo el tiempo lo que sea, y creo que en una lógica mucho más prudente de comunicación, tendrían que a lo mejor decir, a ver, no tenemos información, ahorita no podemos decir cómo va, y entonces cuando se tenga algo verdaderamente contundente y real, salir a dar la nota a la opinión pública. Pero vuelvo a repetir, tiene que ver con esta necedad, esta imperiosa necesidad casi enfermiza de estar dando nota todo el tiempo sobre lo que es y sobre lo que no es. ¿Sí? Bueno, necedad la del presidente de no usar tapabocas, pero ahorita hablamos de eso, Diego, ¿sí? Porque yo también siento que el tema de la logística debe ser aprovechado a las experiencias que hay en otras naciones para que ahora sí, en cuanto lleguen las vacunas masivamente, bueno, porque ayer era un plan y hoy ya el presidente ya anunció pues otro plan. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo vas viendo este tema, Diego? A ver, dicen, Raúl, que el error es el primero, lo demás son consecuencias, ¿no? Es decir, si nos retrotraemos un poco a finales de noviembre, principios de diciembre, lo comentamos aquí mismo, no había, el gobierno renunció más o menos desde mayo a gestionar la pandemia y su única apuesta fue la vacuna, ¿no? Es decir, vamos a apostar por la vacuna. Algo pasó en el camino que no sabremos porque, como suele suceder en este gobierno, toda la información está clasificada para que no nos enteremos en 5 años, no sabemos cómo fue realmente la gestión de las vacunas. Una cosa es lo que nos dijeron y otra cosa es la realidad que estamos viendo ahora. Nos dijeron, como la gran apuesta era la vacunación, que México iba a ser de los primeros países en recibir las vacunas. Pero en realidad no sabemos si se pagaron, si llegamos tarde, o sea, de cuando México llegó, le dijeron pues a la cola. Lo cierto es que nadie nos va a surtir antes de marzo. Es decir, nos están mandando las muestras gratis. Hoy nos enteramos que lo que llegó de Pfizer no se lo compró a Pfizer o no lo entregó a Pfizer, sino que lo mandó el gobierno de Estados Unidos como, digamos, este intercambio de favores permanente entre Trump y López Obrador. Entonces, lo que tenemos claro hoy es que, 1, no hay vacunas. Y 2, la otra cosa que comentamos a principios de diciembre, que el gran riesgo es que se usara la vacuna como argumento electoral. Y eso es lo que estamos viendo. Finalmente, lo que importa en este momento no es que llegue la vacuna, sino cómo se va a usar la vacuna, quién va a vacunar, etcétera. Entonces, me parece que sí hay una parte, digamos, muy perversa. Y la otra es, digamos, Jorge dice que es un tema de comunicación, que no le gusta quedar mal en la comunicación. Yo más bien lo leería como, este es un gran gobierno de la simulación, su gran expertise, y todos lo hacen, es decir, no es que sea el único, pero ninguno tan bueno como este para simular. Si logramos vender rifar un avión sin avión, que no vacunemos sin vacuna. Es decir, finalmente esto no es más que un proceso de mantener a la gente esperanzada en la cola, decíamos, de la vacuna, pero lo cierto es que hoy ni hay vacunas, ni sabemos cuándo van a llegar, ni podemos tener acceso a esa información. Entonces lo que digamos es especulación y lo que digan ellos no es cierto mientras no haya vacunas. Pero esto va a tener un costo electoral, porque no lo observo, o sea, ya llegará el 6 de junio, pero no veo esto que de alguna forma muchas veces algunos pensamos que va a ocurrir. No, ahora sí, con esto sí se va a caer la simpatía o los simpatizantes de este gobierno.
Yo no lo veo. Yo sigo viendo de alguna forma a la sociedad sumamente polarizada, Diego. Sí, a ver, porque otra vez, mientras se mantenga, digamos, la idea de una mayoría de que hay una transformación y que las cosas se están haciendo bien, mientras la credibilidad del presidente se mantenga y, eso es muy importante, mientras el presidente mantenga el monopolio de la enunciación, es decir, que sea él y solo él quien habla, dice, dicta, ¿no? Y la oposición esté retrotraída simplemente, digamos, reaccionando al discurso mañanero del presidente, la verdad es que va a ser muy difícil. Es el cuento del rey desnudo, ¿no? Del traje del emperador. Mientras la mayoría siga pensando que existe el traje, que existe la vacuna, la verdad es que hay algo desnudo. Claro. Oye, y bueno, y tú lo tocabas, a ver, el tema del cubrebocas, Jorge, antes de irnos a la pausa. ¿Sí? ¿Qué mensaje manda el presidente? A ver, a mí me queda claro que hay un problema de entendimiento, o no lo quiere entender el presidente, o le están diciendo mentiras, o no sé, pero esas declaraciones de que no va a usar el cubrebocas, no porque él contagie o se vaya a volver a contagiar, que puede suceder, sino por el mensaje que manda, Jorge. Sí, a ver, uno buscaría que un presidente tuviera una conducta ejemplar, y con ejemplar estoy hablando de dar ejemplo. Y en este caso, por supuesto que algunos primeros mandatarios de otros países han dado ejemplo y dicen, bueno, si yo le estoy pidiendo a la población que se cuide, que se quede en casa, que respete las medidas sanitarias, pues una de ellas en este caso, que además cada vez más nos queda claro que es una estrategia que sí funciona, es el uso de cubrebocas. A mí me parece que más bien esto responde a una necedad del presidente, tal cual, porque después de lo que ha pasado en el país, de la peor crisis que tenemos en términos de contagios y muertos, desafortunadamente, que a él mismo ya le había dado la enfermedad, que buena parte de su gabinete también ya se había enfermado, creo que lo menos que podía hacer el presidente es ponerse el cubrebocas, aun cuando él mismo no estuviera convencido de ello. Sin embargo, me parece que esta parte de ahora sí de la tosudez del presidente no ayuda en nada, porque la verdad es que el no uso de cubrebocas no tiene ni un solo fundamento más que su propia necedad y este discurso de las libertades de que cada quien haga lo que quiera. El gran problema es que en una situación como la que tenemos ahora del COVID, la libertad de unos ahí sí puede ir en gran detrimento del otro. ¿Por qué? Porque aunque yo no quiera, puedo contagiar a otros. Y aquí esa es la parte que yo francamente no entiendo, y me parece que es una cosa muy, muy desafortunada del presidente. Los estudios predictivos de la Universidad Johns Hopkins dicen que si no usas cubrebocas aumenta el número de víctimas de contagiados, Jonathan. Y esto parece que no es importante para el presidente. Claro, de hecho hoy sale un estudio también de esta instancia, no recuerdo el nombre en inglés, CDC, pero es este centro en Estados Unidos en donde hace un estudio y revela cómo utilizar incluso doble cubrebocas puede reducir hasta el 95% los riesgos de contagio. Ya sabemos que un N95 puede reducir hasta 70-75% del riesgo de contagio, es decir, está probado científicamente. Y fíjate, Raúl, yo llamo la atención a un punto sobre este comportamiento del presidente, que digo, me parece, coincido con lo que menciona Jorge, pero lo que a mí me llamó la atención, después de que hace la declaración el presidente en la mañana, yo dije, bueno, Hugo López-Gatell va a rectificar, porque creo que ya aprendió la lección y creo que sabe que es importante que un cubrebocas pueda hacer la diferencia. Y me llama la atención que tanto López-Gatell como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, no solo no contradicen al presidente. Me parece que su respuesta de ambos evidencia cómo un proyecto político puede estar incluso encima por la ciencia. Justifican lo injustificable. Cuando el presidente dice que no va a usar cubrebocas, dicen, bueno, lo respetamos, lo admiramos mucho, y le dan vueltas y no son enfáticos en decirle el SAR contra el COVID y la jefa de gobierno de la Ciudad de México no le dicen a la población, usa el cubrebocas, es irresponsable no utilizarlo. Una subordinación incondicional, un cuidado de la figura presidencial, que creo que es justo lo que nos tiene en esta crisis sanitaria, Raúl, de decenas de muertes cada día, porque no ha habido un mensaje que desde un inicio hemos dicho, si fuera
uniforme desde la federación y los estados, me parece que se podría hacer la diferencia. Tenemos casos como Jalisco. Aquí ha habido campañas, se ha impulsado el uso de cubrebocas, pero hay otros estados, otras ciudades, otras zonas en donde esto no ha llegado y el mensaje me parece es muy negativo, pero también la subordinación a un proyecto político por encima de la ciencia, eso todavía me parece también muy grave, Raúl. Sí, Claudia Sheinbaum decía, es que nos quieren confrontar. O sea, no era el tema, no era el tema la confrontación, ¿no? Sí. Raúl, en la política como en el matrimonio, donde hay miedo ni coraje da. Está bueno. Déjame ir a hacer una pausa y regresamos inmediato porque en el prohibido prohibir parece que la intención ahora con esta iniciativa de Monreal para controlar o regular las redes sociales, pues no les está gustando ya las benditas, como se dijo en su momento, redes sociales. Regresando platicamos del tema. Para opinar. Reportan agresión en Tlaquepaque con al menos 4 muertos y 2 heridos. Reclaman adultos mayores restricción de acceso a negocios como medida sanitaria. A partir de este sábado reabren templos e iglesias en Jalisco. Toda la información esta noche, Mega Noticias. Quédate en casa, aprovechando las opciones de pago que Megacable pone a tu disposición. Llamando por teléfono al número en pantalla, seleccionando la opción 2. Directamente en megacable.com.mx dando clic a esta pantalla. Y también usando la Megacable App, que puedes descargar de Apple Store o Google Play. Solo necesitas tu número de contrato a 10 dígitos y una tarjeta de crédito o débito. Hazlo hoy y quédate en casa con Megacable. Para opinar. De benditas redes sociales han pasado a ser, bueno, parece las malditas redes sociales. Y esto viene obedece básicamente a la iniciativa que presenta Ricardo Monreal en la Cámara de Senadores para regular las redes sociales. Si bien esto tiene un antecedente, que aquí lo comentábamos en su momento con el tema del expresidente Donald Trump de los Estados Unidos, bueno, parece que eso levantó prendió los focos amarillos de alerta ante lo que podría suceder con las redes sociales, que son empresas que pueden de alguna forma censurar a su gusto algunas cuentas. ¿Qué motiva esto? ¿Qué es exactamente lo que se busca? Si quieres empezamos contigo, Diego Petersen, sobre este asunto. ¿Cómo ves esta propuesta de Monreal? A ver, primero quiero decir que ciertamente es un gran problema el tema de las redes sociales porque es nuevo. Es decir, las legislaciones de todo el mundo no están, digamos, pensadas en términos de redes sociales, sino de otro tipo de comunicación. Y el debate, digamos, de controlar a los medios es un debate que viene desde el siglo XIX, no es un debate nuevo, y digamos, de tiempo en tiempo se va, digamos, actualizando este debate. Ahora, ¿cuál es el problema con las redes sociales? Pues ya lo dijimos hace unos días, es que son empresas privadas y uno se suscribe y firma un contrato con ellos y cuando suscribes el contrato aceptas ciertas reglas. Yo decía, es lo mismo, es decir, si tú quieres escribir una carta a un periódico y el periódico no quiere publicarla, pues no la va a publicar porque va a decir, oye, no va con los requisitos que yo pongo a la carta, desde el número de caracteres, que ya viene, por ejemplo, en Twitter, te limitan el número de caracteres que puedes escribir en cada mensaje. Ese tipo de cosas vienen implícitas en cualquier red social. Ahora, pensar que el gobierno puede controlarlas me parece un poco absurdo, porque finalmente, digamos, lo que va a acabar pasando es que las redes sociales no solo se van a autorregular, por decirlo de alguna manera, sino que pueden decir, oye, pues yo con esas reglas de tu país no juego. ¿Y qué va a hacer la gente? Se va a inscribir a la red social a través de una plataforma de otro país, ¿no? Es decir,
no veo la manera sencilla de controlarla. Me parece que hizo bien el senador Monreal, que creo que quiso agarrar el balón de bote pronto cuando el presidente lo propone. Entonces él dice, voy con este tema, ¿no? Porque es el tema de moda. Luego el mismo presidente manda señales encontradas y ve que hay una gran reacción o que el problema es mucho más grande de lo que él se imaginaba y pospone 3 semanas la discusión. Si me preguntas, yo creo que va a acabar en otra gran simulación. No creo que en este momento se pueda controlar con legislación las redes sociales. Ahora, ¿habrá que regularlas, Jorge? O sea, ¿tú piensas igual que deben estar libres a que empresas manejen esta circunstancia o debe haber algún tipo de regulación? No, mira, yo estoy de acuerdo y lo señalaba desde el programa pasado que hay una serie que son delitos tal cual, que tendrían que serse extensivos a las redes sociales en lo correspondiente. Y de hecho, de algunas de esas cosas ya están empezando a ser reguladas, pero estoy hablando del tema de delitos, estrictamente hablando, que están perfectamente tipificados en los códigos penales. Y claro, de repente sí había un problema de decir, a ver, es que en las redes no están incluidas en esta tipificación. Ahí es donde sí creo que había que hacer en realidad es un proceso más de homologación, más que de regulación de estas conductas que son claramente delictivas, pero el resto, para mí, y coincido con lo que decía Diego, es completamente irregulable y además, no solamente no hay condiciones de posibilidad de regularlo, sino que además, al menos desde mi punto de vista, entre menos regulación exista y más posibilidad de libertad de expresión haya, creo que es mejor para una sociedad. Y en todo caso, algún tipo de conductas se podrán autorregular socialmente, que de hecho también ya sucede en redes sociales, ¿eh? También las redes tú ves como si de repente alguien pone alguna barrabasada, perdón por la expresión, pues las propias redes se encargan de ir diciendo, a ver, por aquí no va la cosa, ¿no? Pero eso sería mi planteamiento. Fíjate que yo no estoy tan seguro de que haya una autorregulación. Yo más bien veo que como que hay un desorden y hay una serie de linchamientos sobre algunos temas, polarización evidente en las redes sociales. Jonathan, ¿tú cómo lo ves? Yo, al contrario de lo que comentan Diego y Jorge, yo sí creo que el Estado debe intervenir en este fenómeno. Pongo un ejemplo con Uber o Didi. En su momento, cuando surgen estas plataformas, el argumento de ellos era, pues es un intercambio entre dos particulares y no puedes intervenir tú, ¿no? Fue uno de los grandes argumentos. Sin embargo, después nos dimos cuenta, pues, que había un impacto en la movilidad de las ciudades, que se estaban estableciendo cláusulas a veces un poco medio abusivas y al final, después de un largo debate, surge una regulación que, digamos, ha tenido actualizaciones, ha tenido protestas por parte de choferes, pero bueno, al final interviene el Estado y hay una especie de regulación. Yo creo que si bien cuando hablamos o entendemos la regulación de las redes sociales, pues nada más no habría que extenderlo o hacerlo demasiado amplio. Es decir, si tú quieres establecer con una regulación cuándo cuándo bajar o no un tweet o una publicación en Facebook, esto implicaría que tú determines cuándo una publicación es verdadera o falsa. Si nos vamos a poner a discutir cuándo algo es verdadero o falso, jamás vamos a poder regularlas. Lo que sí creo que se podría regular es establecer un registro en donde las empresas pudieran formar parte de, digamos, algún tipo de supervisión y, por ejemplo, algunas prácticas muy concretas como las granjas de bots, la manipulación del discurso y, sobre todo, la transparencia. Es decir, hablamos de un espacio de Internet como de libertad. No es un espacio de libertad, las redes sociales tienen un algoritmo determinado por una empresa orientada con ciertos intereses y con ciertas características, pero no es ni mucho menos ni de lejos un gran espacio ni una ágora pública en donde cada quien dice lo que quiere. En realidad me parece que allí es en donde debería estar el debate, en ese rango, ¿no? Es decir, una intervención del Estado para que las redes sociales tuvieran una supervisión, aspectos, por ejemplo, de violatorios de los derechos humanos, pornografía infantil, ese tipo de cosas que sí podrían ser regulables, es lo que creo que hay que debatir. Ojo, lo planteo muy por encimita, pero es un debate que creo que sí debería tenerse y plantearse para que el Estado intervenga. Diego. Pero es justamente, perdón, lo que decía Jorge, o sea, hay que homologar los delitos. Lo que es delito en la red social, en la televisión, en la radio, en la prensa o incluso, digamos, con megáfono.
es un delito. Pero, a ver, finalmente uno se adscribe a una red social por voluntad propia. Es decir, es tan fácil como apagarle, ¿no? Es decir, no hay, si tú no quieres participar, lo que hay que regular es la publicidad de los gobiernos o el uso de los gobiernos de las redes sociales. Cómo usa el gobierno de Alfaro, cómo usa el gobierno de López Obrador las redes sociales con nuestro dinero para la manipulación del discurso. Eso sí, pero eso es lo que hay que regular. No multar a las empresas o que sea el gobierno quien decida que a quién se le quita o no la cuenta, que eso es lo que está planteando o estaba planteando el senador Monreal, que me parece que es una perfecta aberración. Sí, como que Claro, tiene muchas quisiera aristas. Sí, Jorge. Sí. Quisiera abundar en esta parte que dice Diego del tema estrictamente electoral. O sea, en términos electorales, la regulación en medios electrónicos y en prensa escrita en México es muy rígida, muy severa, Estricta, ¿no? Tan así estricta. de que nos tenemos que chutar así y con cronómetro medido los spots de medio mundo, así una cosa verdaderamente terrorífica, ¿sí? Pero en el caso de redes sociales eso no está. Ahí tendríamos que hacer un proceso de homologación para evitar esto que dice bien Jonathan, las granjas de bots, la violencia en las conversaciones. De hecho, bueno, ahí el laboratorio Signal Lab del ITESO se ha encargado de documentar este tipo de procesos. Pero me parece que, vuelvo a repetir, tiene que ver con que lo que ya está estipulado se pueda homologar y ampliar a las redes sociales. Jonathan. Claro. Sí, a ver, a mí me parece, por ejemplo, aquí ya hay algunos puntos, ¿no? Es decir, el gasto en publicidad en redes sociales, esa transparencia, y debe haber alguna norma que se amplíe en ese sentido. Las granjas de bots, el discurso de odio, y es algo que me parece que sí es necesario. Cuando dice Diego, no, pues tú te suscribes como un particular, pues es un argumento similar al, por ejemplo, a Uber, cuando decían es un contrato entre dos particulares y por qué se interviene el Estado. Entonces, aquí está viendo, como bien estamos observando con redes sociales, manipulación del discurso en donde a lo mejor hay una manipulación con fines electorales, a lo mejor hay también algún tipo de gasto excesivo que no se está supervisando. Las redes sociales están fuera del marco legal mexicano. Es decir, todo lo que, incluso claro, lo que puedes. Entonces, eso es lo que sí creo que habría que integrar. Ojo, si nos ponemos a discutir qué es verdadero y qué es falso, qué cosa debe publicarse y qué cosa no, ahí nunca vamos a llegar a un acuerdo. Pero todo lo anterior... Ese es el problema. O sea, homologar a las redes el comportamiento de los gobiernos en las redes y de los delitos en las redes, eso por supuesto, pero que sea el gobierno quien regule las redes, que ese es el planteamiento de fondo del senador Monreal, que me parece verdaderamente aberrante. Es decir, ¿por qué en el radio, imagínate que alguien estuviera censurando lo que es verdad y no es verdad, ¿no? Tú no puedes cometer un delito en el radio como no debes cometerlo en ningún otro ámbito, pero ¿por qué alguien va a censurar si lo que dices en el radio es verdad o no es verdad y te van a multar, ¿no? Y eso me parece que ya va mucho más allá de lo que debe ser el papel de un gobierno en la comunicación. Pero entonces, ¿quién tendría que regular esto, Diego? ¿Quién? ¿Es una autorregulación? No, exactamente igual que, digamos, sucede en los medios tradicionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? El contenido es responsabilidad de quien lo emite, ¿no? Claro. Y lo que no puedes es cometer una serie de delitos. De ahí en más, pues, no hay manera de que sea ese. Ahora, hay una serie de contratos dentro de tu adscripción a las redes sociales donde ellos sí pueden bajarte el switch, porque ellos son los dueños de la red finalmente, ¿no? Y eso es lo que está a debate, quién debe o no. Pues mucho peor que sea el dueño de la red es que sea el gobierno o el Estado quien decida quién sí y quién no. Y bueno, a ver, y eso de las redes, a ver, lo que te venden las empresas es la aplicación. Estás utilizando el ciberespacio de alguna forma, pues que ese debería ser de todos, según entiendo. Pero a ver, yo creo que es parte de este debate. Tú puedes hacer tu red mañana. Otro aspecto, Raúl, muy brevemente, a estos que mencionábamos, es el tema de los datos personales, los datos de cada quien. Es decir, claro, esa información es muy valiosa, eso sí está protegido en México y eso debe ser transparentado y no debe tener un uso con fines más allá de lo que tú permitas, ¿no? Porque hoy es la enorme riqueza de las redes sociales, es toda la información que tienen sobre ti y eso sí es algo que está regulado
fuera de las redes sociales y que debería integrarse en una discusión para una posible reforma en esta materia. Bueno, pues esta será una de las 50 iniciativas que tiene el Senado para presentar y en este periodo de sesiones. Pero bueno, yo creo que este aplazamiento de que ya mencionabas, Diego, seguramente va a dar espacio para que los temas que les interesa al gobierno sacar en este periodo, como la reforma al sistema eléctrico, y otras que seguramente vendrán, seguramente estarán tratando. Si me permiten hacer una pausa y regresamos para seguir hablando. Ahora vamos a hablar del tema de impunidad, de delitos, de masacres. Lamentablemente es otra de las grandes pandemias que tenemos en el país, además de la pandemia de salud, además de la económica. El tema de la violencia no para. Regresando. Para opinar. Reportan agresión en Tlaquepaque con al menos 4 muertos y 2 heridos. Reclaman adultos mayores restricción de acceso a negocios como medida sanitaria. A partir de este sábado reabren templos e iglesias en Jalisco. Toda la información esta noche, Mega Noticias. Soy Cristian Villegas. Es grave la impunidad en el país. En México fueron asesinados en el 2020 más de 34,000 personas, es decir, 95 personas perdieron la vida todos los días en forma violenta y este año las cosas van igual. Pero lo más grave es que el 90% de esos delitos quedarán impunes, es decir, sin castigo al responsable. Es tan grave el tema que los homicidas no tienen ningún temor al quitarle la vida a otra persona, como ha ocurrido en los casos de Camargo, Guanajuato, Zacatecas, Guadalajara. Los criminales actúan impunemente sin importarles la hora o el lugar. No tienen el menor temor a la autoridad porque es remota la posibilidad de que sean detenidos. Con datos de impunidad cero, solo 10 de cada 100 homicidas podrán ser detenidos y solo 1 llegará a la sentencia. Los demás quedarán impunes. Para combatirla se requieren policías y ministerios públicos mejor preparados y mejor pagados, jueces honestos y comprometidos, usar más y mejor tecnología en cámaras y en ciencias forenses. Si no se hace, la autoridad seguirá dando palos de ciego y los ciudadanos a merced de los criminales. Para opinar. A lo largo de este día en Mega Noticias hemos venido abordando el tema de la impunidad, de la grave impunidad que tiene este país, de la urgente necesidad de combatir la violencia, porque los datos, de acuerdo a lo que ha publicado Impunidad Cero, pues es gravísimo, ¿no? De cada 100 delitos que se registran, bueno, solamente se levanta una carpeta de investigación más o menos a 10, y de esos 10 solamente uno podría llegar a tener una sentencia. Hablo de homicidio, que es uno de los delitos más graves o el más grave sin duda que pueda haber. Pero esto nos lleva a una serie de hechos que han ocurrido pues desde hace mucho tiempo, pero que también en las últimas fechas han llamado la atención y han sido historias terroríficas que hemos escuchado. Por ejemplo, el tema ocurrido allá en Camargo con estos migrantes que fueron asesinados y fueron quemados sus cuerpos. También está la historia de Veracruz, de ese grupo importante de personas que fueron lamentablemente asesinados. El caso de este centro de rehabilitación en Celaya, donde 17 personas fueron ejecutadas y bueno, y tenemos los magnicidios que han ocurrido en diferentes puntos de la República. ¿Qué hacer frente a este asunto? ¿Cómo se puede combatir el tema de la impunidad? A ver, lo pongo sobre la mesa. Jorge, si quieres empezamos contigo. A ver, fíjate, Raúl, que este tema de impunidad, los grupos de derechos humanos en México ya lo habían colocado desde hace casi 30 años y lo veían como una de las fuentes de violación a derechos humanos, porque cuando tú no generas un sistema de justicia donde quien hace un delito la paga y más bien luego haces que otros que no cometieron el delito lo paguen, entonces vas generando una situación de impunidad, de injusticia y además de corrupción, ¿no? Entonces ahí hay que decirlo, es un problema sistémico, es un problema histórico. Por otro lado, también ya ha habido muchos señalamientos de investigadores y organizaciones civiles de que el sistema de justicia en México necesariamente tiene que cambiar. De hecho, en 2008 hubo un ajuste al sistema penal acusatorio que se cambió por uno distinto, más garantista,
Sin embargo, ahí hemos visto unos problemas de implementación terribles, terribles. Es decir, ni los jueces terminan de entender los sistemas, por supuesto, mucho menos las policías, mucho menos los ministerios públicos, y entonces una buena idea, como era este nuevo sistema penal, no termina de funcionar. ¿Por qué? Porque hay serios y graves problemas de implementación, y el CIDE lo ha dicho de manera muy clara. Por la vía de los hechos seguimos investigando como se ha hecho en los últimos 40 años. Y no solo eso, por ejemplo, en el caso de organizaciones de derechos humanos e incluso organismos de la ONU y de la OEA, han señalado que en México la práctica de la tortura, por ejemplo, ni siquiera se utiliza ya como un instrumento político, es una práctica sistemática para la investigación de delitos. Y eso, por ende, te trae una situación de impunidad gravísima que da los datos que tú acabas de decir. O sea, si en este país 100 personas cometen un delito, la probabilidad de que sean llevados a la justicia es prácticamente de 10 veces. Y eso, por supuesto, que además es un claro incentivo para el incremento de las conductas delictivas, porque ya saben muchas personas que si cometen delitos, la posibilidad de que sean juzgados y juzgados de manera justa va a ser remota. Mínima. Pero entonces estamos atoradísimos, ¿no? En un tema. Vimos cómo los grupos delincuenciales, y lo vimos aquí en Jalisco hace unos días, se mueven grupos armados, fusiles de asalto, en una de las avenidas más importantes de esta ciudad, ¿sí? Disparan, no hay policías, las cámaras están ahí, pero pues no pasa nada. Se mueven en total impunidad estos sujetos. Jonathan. Sí, Raúl, mira, a ver, una pregunta que habría que hacerse es, bueno, ¿es posible castigar todos los delitos? Es una pregunta que vale la pena hacerse, y que de acuerdo ahí a algunas teorías sobre justamente el combate a la impunidad, dice, bueno, no, ningún país castiga todos los delitos, es imposible. Pero ¿sabes qué sí hacen, Raúl? Es establecer qué delitos son el objetivo a reducir en cuestión de impunidad. Y en ese sentido, por ejemplo, el homicidio es un delito de alto impacto, el secuestro, la extorsión. Lo que creo que entonces debe hacer el gobierno, y que creo que no ha planteado como una estrategia, es, en vez de que nos receten este catálogo de 40 y tantos delitos y nos den estadísticas de cada uno de ellos, lo que deben hacer los gobiernos, de acuerdo ahí a algunos analistas y estudiosos, es establecer un rango o un grupo de delitos de alto impacto que son sobre todo, bueno, por ejemplo, el homicidio, que también generan una percepción de inseguridad muy grande, que también son traumáticos y riesgosos en el caso, por ejemplo, de los comandos que llegan a espacios con civiles, como en el caso de Zapopan, ahí en la zona de Andares, el secuestro, la extorsión, y a partir de eso empezar a reducirlo. Si no recuerdo mal, creo que Chile, Alemania traen tasas de sanción o sentencias contra homicidas del 80-90%. Nosotros tenemos, decías ahorita, creo que 10%. En Jalisco, en lo último que revisamos, creo que era 7-8% las tasas de sentencias y de procesos contra homicidas. Entonces, lo que tienen que hacer los gobiernos, creo, es determinar un grupo de delitos y tratar de reducir al mínimo la impunidad para justamente desincentivar que se cometan. Hoy un delincuente, si comete un homicidio, las posibilidades de que sea castigado son mínimas. Entonces, la vida es muy barata, y cualquier conflicto se resuelve quitándole la vida a otra persona. Tenemos estos grupos criminales, pero a ver, el homicidio también, decía en uno de los últimos estudios, México Evalúa, que también ha habido un aumento no solamente del homicidio en el contexto del crimen organizado, sino, digamos, del homicidio cuando hay conflictos o riñas entre particulares, porque también hay impunidad, y eso también ha elevado las tasas. Entonces, pues allí me parece que la apuesta debe reencaminarse a un grupo de delitos para reducir las tasas de impunidad. Diego. Sí, a ver, efectivamente lo que vimos en días pasados, o el lunes en concreto, creo que es una muestra de lo terrible que es nuestro sistema de seguridad. Primero, que lleguen a plena luz del día
un comando de 10 personas con armas largas a secuestrar a otra, ¿no? Simplemente porque tienen ganas, y que nadie se les interponga en el camino, me parece que ya en sí mismo es terrible. Pero la respuesta de la policía municipal es tristísima, ¿no? Porque lo que te dicen es, no, bueno, es que sí había policías ahí, pero pues no tenían capacidad de enfrentarlo, entonces pues no intervinieron. Luego, dan el aviso, tenemos un sistema carísimo, que nos costó carísimo, de cámaras, pero resulta que se confundieron, según dicen ellos mismos, y no supieron a qué carro seguir. Y pues, vemos que con toda impunidad se pasean a través de la ciudad de norte a sur, sin que nadie los detenga ni les ponga el alto. Tiran un cuerpo en un hospital y dejan el coche a 2 cuadras y nadie se da cuenta y nadie les pone el alto. Entonces, lo que vimos ahí es la síntesis del problema de nuestro sistema policíaco. O sea, tenemos ahí, antes que el problema de impunidad, un problema policíaco gravísimo, que es que digamos, estamos frente a un crimen organizado que es quien toma las decisiones y se pasea a sus anchas por las ciudades del país. Entonces, las masacres no se van a acabar por decreto, como dijo el presidente en su informe, que se acabaron las masacres. Y bueno, pues es como un verdadero insulto que alguien diga eso en un país donde las masacres se siguen dando con un nivel de impunidad altísimo. Una policía, una Guardia Nacional cuya presencia pretende ser disuasiva, pero no disuade a nadie por lo que vemos, ¿no? Entonces, no vamos a acabar, digamos, ni siquiera de comenzar a romper el círculo vicioso de la impunidad, mientras no pongamos, como dice Jonathan, primero, unos límites, y segundo, que efectivamente, por lo menos en unos cachitos, lo que se diga se cumpla, ¿no? Es decir, a ver, vamos a ir por este delito, vamos a hacer juicios orales, bueno, hagámoslos bien, ¿no? Y fue un gran desgaste de este país, no solo en tiempo y en recursos para implementar los juicios orales, y los pervertimos en 15 días porque los magistrados pusieron a sus hijos de jueces cuando ni siquiera pasaban el examen de conocimiento. O sea, mientras esa corrupción básica siga ahí, no vamos a avanzar. Entonces, este es un proceso de muy largo plazo. Nadie lo va a resolver en 6 años, mucho menos en 1 año, como lo pretende el gobierno federal. Nos lo tenemos que tomar en serio y tomar en serio como sociedad. Este es un proceso de largo plazo que tenemos que empezar moviendo ficha por ficha, una por una, en un proceso a lo mejor de toda una generación para transformar el sistema de justicia. Pero ¿cuándo vamos a empezar? Ese es el gran problema. A ver, el nuevo sistema Raúl, judicial empezó en el 2008, si no me equivoco, para concluirse en el 2016. Fueron 8 años de preparación y nadie preparó nada, como tú bien lo estás diciendo. Y luego, sí, el uso de la tecnología. Estamos revisando el tema de cámaras. En Jalisco tenemos algo así como 6,000 cámaras, si no me equivoco. Iban a ser 10,000, según lo que nos habían dicho en la anterior administración. Hay 6,000 y tantas cámaras, según entiendo. Pero no solamente, y lo conozco porque hay en la empresa donde trabajo, se dedican precisamente a las videocámaras con inteligencia artificial. Y podría haber sido fácil seguir algún vehículo o 2, si todo funciona, si hay capacitación. Pero tenemos un problema, como tú y se ha dicho claramente, policías mal preparados, mal pagados, sin garantías para sus familias, sin seguros suficientes para garantizar su nivel de vida de estas familias, la educación de sus hijos. Tenemos un sistema de cámaras que parece que sí funciona, nos dicen, y luego vemos que no hay. Las cámaras que utiliza la Fiscalía son las que ya todo mundo había visto en redes sociales. Sí, entonces hay muchas preguntas. Y luego lo que ya decías, los elementos del Ministerio Público, también tenemos otro eslabón complejo, y luego el de los jueces. Caramba, está complicado, Jorge. No, a ver, por supuesto que tenemos muchísimas deficiencias. A ello añádele la desconfianza social hacia los cuerpos de seguridad, que por supuesto eso genera una cultura de no denuncia, y entonces hay gente que sí se puede enterar de las cosas, pero no lo va a reportar porque cree que puede pasar cualquier cosa o va a pasar nada, como en muchos casos desafortunadamente sucede. Y ojo, el asunto que decías de la tardanza,
En 2008 se aprueba esta reforma. En el caso de Jalisco, para hablar de nuestro estado, todo el sexenio que restó de Emilio González Márquez no hizo absolutamente nada al respecto. Entró Aristóteles Sandoval y no hizo nada al respecto hasta el final de su sexenio. Es decir, no solamente eso, sino que además en las entidades que les tocaba hacer los procesos de actualización, hay estados como el caso de Jalisco que se tardaron años y felices días en empezar con este proceso. Entonces vamos muy tarde, ojo, hace ya 13 años de esta reforma y todavía hoy hay policías que no entienden cómo llenar un formato. Así de grave está la cosa, y eso junto con este tema de la gente que desconfía mucho de los cuerpos de seguridad. De este tema, Raúl, que comenta Diego sobre la reacción de la policía, a ver, me gustaría puntualizar que Zapopan tiene una de las policías mejor pagadas y más equipadas del país. Tenemos un sistema de videovigilancia de los más recientes que costó 1,000 millones de pesos, como tú lo mencionas. Es una de las zonas más vigiladas de la ciudad, probablemente del país, y yo creo que allí, cuando tú ves a 20 delincuentes con armas largas y cortas enfrentarse, por supuesto que no llegaron los policías municipales, estos que menciono, pero creo que allí también hizo falta y queda de ver, a ver, la Guardia Nacional, ¿coordinación? el Ejército, tenemos una policía metropolitana, una policía estatal y aparte la municipal. Entiendo que 2 ciclopolicías que están asignados al corredor pudieran no haberse acercado con dos pistolas, una pistola cada uno, pero que no hayan llegado. Además allí queda cerca la Mojonera, tampoco está tan lejos la base militar, y que no hayan llegado para poder enfrentar a los delincuentes, digamos, es un primer punto que me parece muy cuestionable, y es aquí entonces donde sí preguntas, ¿y dónde está la Guardia Nacional? Cuando sí la necesitamos, cuando verdaderamente es importante su participación, porque el poder de armamentístico de los cárteles, lo vimos allí con chalecos tácticos, con una estrategia, un operativo criminal de inteligencia, lo que no esperaban era que les iban a responder, entonces por eso se arma toda esa refriega, pero allí me parece que están superadas las policías municipales. Esto no se va a hacer y no se va a lograr combatir ni terminar si dejamos sola incluso a la mejor policía, a la policía más equipada y mejor pagada probablemente del país, si no se hace en coordinación con el Estado y con la Federación, Raúl. Creo que esa es parte también del operativo policial que habría que ponerle una lupa. Sí, la coordinación. Sí, y bueno que lo mencionas. A ver, Zapopan, dentro de las mediciones que dio a conocer hace unos días el INEGI en su encuesta de percepción, es la que tiene mejor percepción de seguridad en la zona metropolitana, luego de Puerto Vallarta, ¿sí? Sin embargo, y también es la que ha logrado reducir el mayor índice de carpetas de investigación, de acuerdo a los datos del secretariado. A ver, sí, Zapopan tiene esa característica, pero aún así, con todo esto que estás comentando, no se ve la coordinación, no se vio de alguna forma, y es entendible que el policía, el ciclopolicía de que estaba en Andares, que oyó la balacera, pues ¿para qué me acerco, verdad? Entonces, pero para eso está la tecnología, Jonathan, para eso están las cámaras, para eso está el seguimiento de las placas de los autos, pero no se ve. Pero no es el para qué. Uno entiende que no se acerquen, Raúl. Lo que no entiendes es que, digamos, si supuestamente a partir de la balacera, que tardó más o menos 3 minutos 40 segundos la balacera, que en ese tiempo no se haya dado una señal. Ellos dicen que sí se dio. Y que además esta calle tiene solo 2 salidas y las 2 dan a Patria. Entonces, no era así como tácticamente muy complicado decir, oye, hay una balacera ahí, vamos a activar. Insisto, se van por toda esa avenida de norte a sur de la ciudad y nadie les pone el alto. Entonces, ahí hay algo que está fallando más de fondo. No es un problema de policía municipal, no solo es un problema de coordinación, sino habría que preguntarnos si no hay un problema de infiltración. Sí, que ninguna policía intervino. Y ojo, y fue en la mañana, fue en la tarde, es decir, un momento donde no podemos decir la gente está dormida, o sea, es cuando todo mundo está trabajando. Y en un punto, complejo, pero bueno, en fin, oye, y qué desagradable para terminar, hoy una conferencia de prensa ahí en Los Otates,
Me parece un Muy mal gusto. despropósito, me parece, a ver, este tema ya en ambiente electoral para terminar, pero la verdad es que, híjole, sí me llamó la atención qué bajo nivel de política tratar de aprovechar en la política esta circunstancia. No sé cómo la vieron ustedes, pero a mí me pareció un despropósito, algo denesnable. Sí, esta cuestión de Hugo Rodríguez, ¿no? Que no sé si dirigente o no de Morena en Jalisco. ¿De qué partido? Él tampoco sabe, no te preocupes. Se destapa como precandidato. Creo que nadie sabe, ¿eh? Oye, pero este uso político del tema, no, digamos, está muy evidente y de muy mal gusto, coincido, Raúl, pero aparte, a ver, otro punto sobre este asunto en Andares es, en efecto, lo que nos han dicho es que bajaron en la pandemia los delitos, es decir, el delincuente ocasional, normal, por supuesto que con la pandemia hubo una reducción en muchos delitos. Lo que no se redujo, por ejemplo, fue justamente el tema del crimen organizado, y es allí lo que evidencia que en efecto pues está rebasado el Estado en ese sentido, que desde luego un delincuente con un arma larga, ¿qué le va a importar la pandemia o el uso de cubrebocas, ¿no? Pero en efecto, esta cuestión del precandidato me pareció de muy mal gusto, pero todos lo hacen, ¿eh? Todos sacan raja política del tema del combate a la delincuencia. Pero igual de grave es, Raúl, el que no hayan aparecido ni el gobernador ni el presidente municipal, escondidos los dos, es decir, nadie, o sea, por supuesto que no, ellos no pueden explicar el asunto, ni pueden, digamos, dar una respuesta. Lo que tienen es que dar la cara por la seguridad. O sea, finalmente ellos son los responsables de la seguridad y tienen que dar la cara por ello. Y mandan al fiscal, ¿sí? a que dé la cara, solo él, ¿no? Y no están respondiendo los políticos por un tema electoral. Me parece gravísimo y penosísimo. Sí, oye, pero perdón, y yo quisiera agregar el tema de, tuviste desaparición forzada en junio del año pasado, tuviste un asesinato, un mega asesinato de un empresario, tuviste el asesinato de un exgobernador, tuviste una balacera con secuestrado y no hay movimiento en las autoridades de seguridad. Y en cualquier otro país ya hubiéramos tenido relevos, también hay que decirlo. Pero ¿a quién ponen? Jorge, aquí me pone, o sea, digo, a ver, es todo que un le tema, busquen. ¿no? Sí. Bueno, sí ibas a decir, Diego. Es la renuencia a la renuncia, diríamos. Sí. Bueno, ¿algo más, Jonathan, para terminar? Vámonos. Jorge, gracias. Diego, muchas gracias. Y usted que nos ve, nos vemos en otro programa aquí, desde luego, para opinar. Buenas tardes. Para opinar. Reportan agresión en Tlaquepaque con al menos 4 muertos y 2 heridos. Reclaman adultos mayores restricción de acceso a negocios como medida sanitaria. A partir de este sábado reabren templos e iglesias en Jalisco. Toda la información esta noche, Mega Noticias. Soy Cristiano y todavía hay más. Solo por 200 pesos, ¿quién me lo diría? Disfruto de todo sin perder mi línea. ¡Te reirá! Música, bohemia, poesía y un toque de humor. Otra noche con ustedes.